Bien, entonces el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y este es el juicio revelado a Juan, cuando Juan fue desterrado en la isla de Patmos, el Apocalipsis de Juan. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, ¿ya? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, que es Cristo. Cristo es el juez de muertos, y Cristo es el juez de vivos y muertos. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte del alma. La muerte segunda. La muerte del alma es cuando el alma es lanzada al lago de fuego. El alma que pecare adquirirá una sentencia a la muerte. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Y dice Eclesiastés 7:14, Eclesiastés 7:11, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ser humano que nunca peque. Y como todos pecamos, todos quedamos sentenciados a la muerte del alma. Todos, me incluyo. Entonces, al quedar sentenciada el alma a la muerte por haber pecado, una vez, tiene que ir al lago de fuego. ¿Entiende? El alma tiene que ser desnudada del cuerpo. Viva el alma, desnuda del cuerpo, va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y por ese pecado cometido acá, que al alma le costó una sentencia, a la muerte, esa sentencia va a tener que ser ejecutoriada acá en el juicio. Y eso va a significar que el alma sea lanzada al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ahora, en este juicio, ningún ser humano que comparezca en este juicio escapará de ser lanzada el alma al lago de fuego. Todo ser humano que comparezca en este juicio, todos, el 100%, serán lanzados al lago de fuego. Porque no importa la cantidad de pecados cometidos, basta uno solo para que el alma sea lanzada al lago de fuego. Aquí, cuando hay muerte física, el alma es desnudada del cuerpo, entonces el alma desnuda, viva, va al infierno, viva el alma, desnuda del cuerpo, esperando en tormento el juicio. Aquí en el infierno habrán personas extremadamente malvadas, asesinos, sicarios, violadores, estafadores, gente perversa, malvada. Pero también habrán personas muy buenas, buenos maridos, buenas esposas, hombres religiosos habrán acá. Porque pecaron. Y los pecados no se promedian con las muchas buenas obras que tú hagas en tu vida. Un pecado sentencia el alma a la muerte. Y esa sentencia no se puede negociar, no se puede intercambiar con millones de obras buenas. Los pecados no son promediables con obras buenas. La sentencia adquirida por pecar, que es la muerte del alma, no es negociable, no se puede intercambiar por obras buenas, por obras religiosas. El alma que pecare, esa morirá en el lago de fuego. Ese es el dictamen de parte del Señor. Ahora, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo que tú dices. Eso será tomado en cuenta. Todo lo que tú hablas en este paso por este mundo, todos tus dichos, todo lo que tú dices, va a ser tomado en cuenta aquí. Toda persona que dice, cuando yo me muera, yo no sé a dónde voy. Dios nomás lo sabe.
¿quién puede saber a dónde uno va después de morir? Si yo me muero, Dios nomás sabe dónde yo me voy. Y resulta que aquí en la cruz, Cristo nos dio la vida eterna. Y la persona no sabe dónde va. Él está declarando que él no sabe a dónde va. Y lo está declarando porque él no ha creído que Cristo le salvó del infierno. No ha creído que el pecado que ha cometido él le ha sentenciado su alma al lago de fuego. No lo ha creído. No ha tomado en cuenta lo que dijo Dios. El alma que pecare, esa morirá. Amigo, si tú te mueres, ¿dónde vas? No lo sé. Dios nomás lo sabe. Querido amigo, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y tú pecaste ya. Tú has pecado más de una vez. Debieras entender que tu alma está sentenciada a la muerte, que vas marchando rumbo al infierno y no te quieres ver así. Si te mueres, ¿dónde vas? No sé. Dios nomás lo sabe. ¿Y sabes lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderte salvar? Tuvo que morir en la cruz por tus pecados. Porque tus pecados te condenan tu alma al lago de fuego. Mas Cristo fue condenado a la muerte por los pecados tuyos, por los pecados de nosotros. Y no lo has querido creer. No has querido arrepentirte y no has querido creer en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a pregonar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Cambiar de parecer respecto a cómo os encontráis ante mí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed que Cristo en la cruz murió por tus pecados, para que tú no tengas que ser condenado por tus pecados a la muerte de tu alma, que Él te sustituyó la condena a la pena de muerte de tu alma. Él murió en vez de ti por los pecados de ti. Y tú dices que tú no sabes a dónde vas después de morir. Entonces tú estás confesando algo. Estás diciendo que tú no puedes saber a dónde vas después de morir. Cristo no vino a este mundo a morir por los pecados de nosotros, como en efecto sí lo hizo. Sí, Cristo murió por los pecados de nosotros, eso es lo que dice el Evangelio. Pero Cristo no vino a morir por los pecados de nosotros para darnos la vida eterna, como en efecto sí lo hizo. Cristo murió por los pecados de nosotros para darnos la vida eterna. Entonces, Cristo no vino a este mundo a morir por los pecados de nosotros para darnos vida eterna, para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa a dónde va después de morir se debe a que usted no ha creído que el pecado se condena con la muerte y no ha creído que Cristo tuvo que morir por los pecados de usted para salvarlo de la muerte, de que usted pagara por sus propios pecados con la muerte de su alma. No se ha arrepentido y no ha creído con fe en el Evangelio. Entonces, la única manera de ir al cielo, después de morir, es evitar ir a juicio, a ser juzgado, a tener que ir a juicio ante Dios. Porque un solo pecado, uno solo basta, que el ser humano haya cometido en su paso por este mundo, para que tenga que rendir, ese pecado lo tenga que rendir aquí en este juicio. El ser humano no puede, debe evitar el infierno, el juicio y el lago de fuego. No debe morir en sus pecados. No debe morir en el camino ancho. Debe entrar desde el camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, debe entrar por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. Si muere aquí, se va al cielo. En cambio, si muere acá, se va al infierno. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo dijo, entrad. Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, millones, muchos son los que están entrando por este camino ancho a la perdición, al infierno. Muchos son los que entran por la puerta ancha al infierno, a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que lo están encontrando el camino angosto que va rumbo a la vida. Son pocos los que la hallan la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, no existe el ser humano que nunca peque. Eclesiastés 7:20, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca peque. Y un pecado cometido es suficiente para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. El pecado no puede quedar impune. Ningún pecado en la justicia de Dios puede quedar sin condenar. Tiene que ser condenado con la muerte del alma que lo cometió. Y basta un pecado. Entonces, aquí, una palabra ociosa, como dijo el Señor. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37. Dijo el Señor en primera persona, mas yo os digo.
está hablando el mismo que está sentado en este juicio, el mismo juez. ¿Ah? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Una palabra ociosa. ¿Ah? Por la boca muere el pez, dice el refrán popular. Por la boca muere el pez. Lo que tú dices. Eso es lo que hay en tu corazón. ¿Ah? Dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. La boca confiesa lo que uno ha creído en el corazón. Si te mueres, ¿dónde vas? Confiesa con tu boca lo que has creído en tu corazón. ¿Has creído que Cristo en la cruz te salvó? ¿Te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados? Confiesa con tu boca. Si te mueres, ¿dónde vas? No sé. ¿Quién lo puede saber? Ahí estás confesando que no has creído. No has creído que el pecado se condena con la muerte y no has creído que Cristo tuvo que morir por los pecados tuyos para librarte de la muerte, de que tú tuvieras que responder por tus pecados, de tu paso por este mundo. Ahora, toda persona que es preguntada, se le pregunta a la persona, si usted se muere, ¿dónde va? La persona no tiene seguridad, dice, no sé, Dios nomás lo sabe. Esa persona está demostrando que no ha creído en el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, ha prometido en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, prometió el Señor, y yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Hay que creer en el Hijo porque el Hijo jamás miente. Todo lo que el Hijo promete lo cumple. Siempre dice la verdad. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Cristo es la verdad. Lo que Él dice es cierto. Y Él prometió en Juan 10:28, diciendo, y yo le doy vida eterna. ¿Le crees a Cristo? ¿Crees que Él da vida eterna? Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos dio la vida eterna? ¿Y dónde? ¿Dónde cumplió la promesa? ¿Dónde cumplió esa promesa de darnos vida eterna? Aquí en la cruz. Aquí en la cruz Cristo fue cargado con todos los pecados nuestros. Como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces ahí Cristo nos rescató el alma. Nos rescató nuestras almas, pagando Él el precio en rescate de nuestras almas. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo Cristo cumplió la promesa que nos hizo? Cuando Él murió por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Y estando a punto de entregar su espíritu, habiendo hecho la obra redentora en favor de nuestras almas, exclamó el Señor, consumado es. Lo que yo les prometí, la vida eterna, Juan 19:30, y entregó su espíritu. Consumado es. Está consumada la promesa. Yo les he dado vida eterna, tal como se los prometí. Entonces, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho que nos ha dado vida eterna. Hay que oír la palabra de Cristo. Dios Padre, el que envió a su Hijo Jesucristo, Dios Padre también. Dios Padre que está en los cielos también ha dicho que nos ha dado vida eterna. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, leemos nosotros lo que el apóstol Juan dice a la iglesia. Dice el apóstol Juan, el que en él cree, en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre, nos ha dado vida eterna. No una salvación que dependa de nosotros o que deje de ser, que se pierda. No, Dios Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, morando en su interior, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, a los que han creído en el Hijo de Dios. 1 Juan 5:13, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted se muere, ¿dónde va? A la vida eterna. Estoy seguro, tengo certeza de lo que me espera. ¿Y por qué? Porque Cristo en la cruz murió por mis pecados. Esa persona es de fe. Esa persona ha creído en Cristo. Ha oído la voz del Señor y ha creído al Padre. Entonces, el ser humano tiene que evitar morir en el camino ancho, que su alma sea desnudada de su cuerpo y su alma desnuda, viva, vaya a los infiernos a esperar en tormento el juicio. Porque aquí en este juicio bastará un solo pecado cometido en vida, un solo mal pensamiento, un solo secreto pecaminoso, una sola palabra ociosa. Basta una para tener que rendirla
aquí en el juicio. Rendir cuentas por esa palabra ociosa. Entonces, hay gente que tiene actos tan pecaminosos, que son tan vergonzosos. Hay gente que ha robado, ha hecho un acto inmoral, ha tenido una actitud media depravada, tan asquerosa, tan cochina, que lo tiene como un secreto, no se lo cuenta a nadie. Porque al contárselo a alguien le daría vergüenza. Entonces, hay tantos secretos sucios, acciones que son muy pecaminosas, que hombres y mujeres la tienen guardada en su corazón como un secreto. No se lo cuentan a nadie. Porque es tan vergonzoso, es tan cochino, es tan nauseabundo lo que hicieron, tan depravado, que no se lo cuentan a nadie. Son los secretos de los hombres. En Romanos capítulo 2, versículo 16, dice la palabra del Señor. En el día del juicio, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio que el Señor se lo reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo. Y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el evangelio, no hay otro. Aquí está la salvación. Esto es evangelio. Así fue como Cristo nos salvó. Cuando Él en la cruz murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Los pagó Él. Porque los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por los pecados de nosotros. Romanos 23, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio paulista, el que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, va a ser anunciado acá. Cristo va a decirle a estas personas, yo en la cruz, en vez de ti, me dejé cargar con todos tus pecados, los que tú vas a cometer hasta que te mueras. Y yo los pagué con mi muerte. Al día tercero he sido resucitado. Y así te salvé, y tú no creíste. Porque tú moriste sin saber a dónde ibas. Eso demuestra que no has creído que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. Eres un incrédulo, y por tu boca has confesado tu incredulidad. Nunca tuviste certeza de lo que te esperaba después de morir. Estabas incierto de tu destino final. No tenías seguridad. Y Cristo justifica por la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5.1. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por tanto, sé bien. Porque por muchas buenas obras que haga, millones de obras buenas, que sea muy bueno, esas obras buenas no se promedian con un pecado. El pecado no se promedia con buenas obras. El pecado tiene una sola sentencia, la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada en el juicio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice Pablo a los Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, siendo buenos, haciendo buenas obras. Por cuanto por las obras de la ley ninguno será justificado, nadie será justificado para irse al cielo. Todos irán al infierno. Entonces el ser humano, la única manera que tiene de ir al cielo es evitar tener que ir a juicio, ser juzgado en el juicio. A no tener que ir a juicio de condenación. Entonces, ¿cómo el ser humano evita el juicio? Porque de eso se trata. Todo ser humano, al nacer en este mundo, nace en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día, desde el camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, la persona tiene que verse caminando en el camino ancho, que tiene destino al infierno. Tiene que arrepentirse, cambiar de opinión, despertar a su realidad, decir, voy marchando al infierno. Este es el destino del camino ancho, donde yo voy caminando. Voy al infierno, porque pequé, soy pecador como todos los demás. Dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, me incluyo, yo también estaba acá. Yo no tengo ninguna diferencia con usted. Yo estoy aquí ahora, pero yo soy tan o más pecador que usted. Yo seguiré siendo un pecador hasta que yo me muera. Lo que pasa es que un día yo entré por la puerta estrecha y usted sigue caminando por el camino ancho. Usted puede ser más bueno que yo. Usted puede ser más puritano que yo, vivir una vida en santidad. Y yo ser un pecador, pero yo entré por la puerta estrecha. Y yo entré por la fe, no por las obras.
y seguiré siendo un pecador hasta que yo me muera, pero sustituido por Cristo. Pecado que yo cometa hasta que yo me muera, yo he creído que en la cruz me lo pagó Cristo con su muerte. Eso usted no lo ha creído. Usted no ha creído que el pecado se condena con la muerte. Sigue caminando en el camino ancho, desapercibido de su realidad, va marchando al infierno. Entonces, para estar caminando aquí, la persona tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra caminando ante Dios. Se encuentra caminando en un camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. El ser humano es un impío. Yo también soy un impío, somos impíos. Y en Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5 dice, al que obra, a la persona que se porta bien, que es buenita, que hace cosas buenas en santidad, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, yo soy un impío, la fe del impío le es contada por justicia. Soy justificado para irme al cielo. Por mi fe en Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz, y no en las cosas que yo hago o dejo de hacer. Yo no confío en mis buenas obras. Yo confío en lo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo en la cruz fue todo suficiente para darme la inmortalidad, la vida eterna. Yo he creído que Cristo, Dios Hijo, me dio vida eterna. Yo he creído que Dios Padre me dio vida eterna a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo el ser humano va a evadir ir al infierno, al juicio y al lago de fuego? Creyendo en el Hijo y creyendo en el Padre. Dios Hijo ha dicho, y yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz esa promesa la consumó. Cuando Él expió todos nuestros pecados, los cargó Él en su cuerpo, los pagó con su muerte, y estando a punto de entregar su espíritu, exclamó, consumado es, Juan 19:30. Está consumada la promesa que les hice. Entonces ahora el ser humano tiene que creer que Cristo le ha dado vida eterna, pero creer con fe, persuadido 100%, sin ninguna duda, sin ninguna incerteza, sin ninguna sombra de variación, sin titubear. Ahora, eso es Dios Hijo, Dios Padre también. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo morando dentro de él. En el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios, Dios Padre, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, morando en su corazón, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, aquel que no ha sido suministrado al Espíritu Santo en él, no tiene a Cristo morando en su interior, no tiene la vida. Estas cosas, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, no a ellos, ellos no son creyentes. A vosotros que creéis que Cristo os ha dado inmortalidad, ha dado vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna, que al morir voy a la vida eterna, no tengo ninguna duda. No, pero es que yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy luterano, yo soy de los hermanos libres, yo soy de la corporación eclesía, yo soy de la corporación Union Church, soy de las asambleas de Dios. Yo creo, pero no estoy seguro. Tengo que dejar de ser tibio, tengo que vivir una vida en santidad porque si no me voy al infierno, no estoy seguro. Estoy dependiendo de yo dejar de ser tibio, estoy dependiendo de yo ser bueno, de vivir una vida en santidad. Esa persona se encuentra dependiendo de ella todavía, porque no ha creído que ya Cristo le salvó. Si la tal persona, evangélica o católica, hubiese creído que ya Cristo le salvó, esa persona para ser salva no estaría dependiendo de ella, para poder por fin, según ella, ser salva. No, los de fe, nosotros creemos que ya estamos en el cielo. Estamos en el cielo, es cosa que yo me muera y aparezco en el cielo. Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados en el cielo, ya nos salvó. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ponéis la mira en las cosas de arriba, en las de los cielos, y no en las de la tierra, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios, en los cielos. Yo morí cuando Cristo murió por mí, por mis pecados. Yo morí con Él. Cristo ha sido sepultado en la tumba de José Arimatea y el día tercero ha sido resucitado. Yo también resucité con Cristo. Y Cristo, después de 40 días de dar testimonio de su resurrección y de dar la gran comisión, ascendió al cielo. Entonces yo ascendí juntamente con Él a los cielos. Cristo está en mí y yo en Él. Tengo vida eterna. 100%. Si yo cometo adulterio, si yo peco, yo miento, yo cometo un robo, tengo fantasías sexuales, me masturbo, veo pornografía, al morir me voy al cielo. Cristo está en mí. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
habiendo oído que Cristo murió por los pecados de ustedes, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, habiendo oído el anuncio de buena nueva de salvación, el Evangelio, y habiendo creído en el Evangelio, con fe, entonces Cristo entró en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo entró en mí, ha sido derramado el Espíritu Santo en mí, tengo a Cristo morando dentro, como un sello, hasta el día del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda en garantía que nos deja el Señor, nos garantiza que nos lleva al cielo cuando venga a arrebatar la Iglesia, es la prenda en garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces estamos seguros en Cristo. Yo cometo pecados, cometo adulterio, fornico, bueno, la idea es que no, que vivo una vida santa para Dios, pero si aún cometiera pecados de todo tipo, si yo me masturbo, veo pornografía, soy inmundo pecador, borracho, asqueroso, lujurioso, al morir me voy al cielo. Ya Cristo me salvó. Estoy seguro en Cristo. Pero gran parte del mundo evangélico no. Gran parte del mundo evangélico y el mundo católico está dependiendo de sus buenas obras, de sus cambios conductuales. Porque ¿cómo puede ser posible, dicen ellos, que tú que dices que eres cristiano, sigues viviendo la misma vida pecaminosa que antes? No hay un cambio conductual. Es que el cambio conductual no asegura la salvación. No es un garante. Una persona antes era un mentiroso, era un lascivo, era una persona malvada, ahora le entregó su vida a Cristo, Cristo le cambió su vida y ahora ya no peca más. No, eso lo puede, el cambio conductual se puede fingir muy bien. Es lo que más hace la gente religiosa. Yo antes era un borracho, yo antes era un fornicario, antes era un mentiroso, y ahora le entregué mi vida a Cristo y ya no miento más, no robo más, no fornico más. Eso lo imita muy bien el ser humano. Se puede imitar muy bien el cambio conductual. Esa santificación, se puede imitar muy bien. Lo imitan los mormones, lo imitan muy bien lo hacen los pentecostales, los luteranos, los calvinistas, los hermanos libres, los hermanos de Plymouth, lo hacen muy bien. Pero no es garante, no es una garantía que una persona que antes era muy pecadora, ahora dejó de ser pecador, y eso significa que él fue salvo. No, eso se puede imitar muy bien. Se puede imitar los cambios conductuales. La religión es muy buena para hacer eso. Si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida pecaminosa, de una vida en el pecado, entonces no sería necesaria la bendita y preciosa sangre de Cristo para los salvados. La sangre de Cristo nos va limpiando constantemente nuestros pecados en nuestro paso por este mundo al Canaán celestial. Tampoco sería necesaria la disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A la iglesia séptima, de la cual yo soy parte, yo soy un tibio, el Señor me está reprendiendo a mí, diciendo, por cuanto eres tibio, Apocalipsis 3:16, es una reprensión. Dios está castigándome a mí, golpeándome, sacando la correa, diciéndome palabras duras. Por cuanto eres tibio, Ulises Astudillo, y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú, Ulises Astudillo, tú que ya tienes vida eterna, que estás en mí y yo en ti, tú eres parte de mi cuerpo, estás en mí. Tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que eres un pobre y miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo, hijo mío, Ulises Astudillo, que eres tibio, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo a los míos, a los que son mis hijos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, azote del Padre. Si Cristo nos hubiese venido a salvar de una vida en el pecado, que yo cambiara mi estilo de vida al 100%, no sería necesaria la reprensión del Padre. Los azotes del Padre, porque siempre seremos pecadores que tenemos que ser siendo reprendidos por nuestro Padre para hacernos volver a la comunión con Él. Entonces, eso de que hay un cambio de estilo de vida no asegura la salvación, no es garante, porque ese cambio de estilo de vida se puede fingir muy bien, y lo hacen muy bien los religiosos. Los religiosos dicen, yo antes era un borracho, era un fornicario, le entregué mi vida a Cristo, Cristo cambió mi vida, aleluya, y siguen siendo personas no justificadas. Porque la justificación es por la fe y no por los cambios conductuales, no es por las obras. Ahora, una de las máximas disciplinas que le pueden venir a un salvado es que el Señor le quite la vida física y se lo lleva al cielo antes de tiempo. Pecado de muerte física. Dice 1 Juan 5, versículos 14 y 15. Dice, versículos 15 y 16. Si alguno viera a su hermano en la fe, cometer pecado que no sea de muerte física, que Dios le quite la vida física y se lo lleva al cielo antes de tiempo.
impidiéndole al salvado ganar almas para Cristo, ganar tesoro en los cielos. Es pérdida. Para el salvado, morir, en cuanto al tribunal de Cristo, el morir es ganancia para el salvado. Pero para el salvado que no está haciendo las tareas, no se está portando bien para con su Padre, al morir antes de tiempo es pérdida, pérdida de tesoro en los cielos. Porque el salvado del momento que entra por la puerta estrecha está corriendo en la carrera por las coronas. 1 Corintios capítulo 9. Nosotros todos corremos por la carrera por las coronas en el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir las coronas, para recibir de Él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo lo que hicimos para ganar otras almas. Si lo que hicimos para ganar otras almas fue hecho de mala calidad, pérdida de corona. Si lo que hicimos para ganar otras almas fue de buena calidad, tesoro en los cielos, corona, recompensa, galardones. Bien predicado el Evangelio, bien enseñado el arrepentimiento, bien exhortada la persona, de manera correcta, entonces premio. Pero si yo estuve predicando el Evangelio sin saberlo bien, sin tener versículos de memoria memorizados en la mente, lo estoy haciendo mal. De mala calidad estoy predicando de mala calidad, de mala manera. Yo ya soy salvo, tengo vida eterna. Pero sea malo lo que hice, o sea bueno, tocante a la salvación de otras almas. Porque los pecados nuestros nunca van a ser traídos a memoria en el tribunal de Cristo. Porque dice Hebreos 10, versículos 17 al 18, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrendar nada más para la salvación de tu alma. Para la salvación de tu alma la ofrenda fue Cristo, el que ofrendó fue el Padre. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre los que van siendo santificados, Hebreos 10:14. Y esa ofrenda fue Cristo, el Cordero. El que ofrendó a su Hijo fue el Padre. Entonces, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, 1 Juan 5, versículos 10 al 12, y el Hijo mismo, en Juan 10:28, antes de ir a la cruz. Entonces, ¿cómo el ser humano puede evitar, al morir, tener que ir al infierno, al juicio del lago de fuego? Creyendo. Oyendo a Cristo y creyendo al Padre. En Juan 5:24, dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, ya no va al juicio ante el gran trono blanco, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer. Oír y creer, nada más, no hacer obras buenas, no cambios conductuales, que yo dejo el pecado, que yo vivo una vida santa. No, eso no sirve, porque no se promedian tus buenas obras con tus faltas pecaminosas, con tus pecados. Entonces, o los pecados todos, los que vas a cometer durante todo tu paso por este mundo, tú crees que todos te los pagó Cristo, y si no lo crees, lo vas a tener que pagar tú en este juicio. Por eso, en Juan 8:24, se me corrió el visor acá, que era lo que no quería. Advierte el Señor Jesucristo a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, soy tu Redentor. Yo en vez de ti morí, en vez de ti por los pecados de ti. Yo los pagué. Yo rescaté tu alma, pagando el precio completo en rescate de tu alma. Yo pagué la cuenta completa de tus pecados. Un solo pecado cometido por ti basta para que tú seas lanzado al lago de fuego. No tiene que ser visto ningún pecado tuyo en tu paso por este mundo. Ni siquiera una mala palabra, una palabra ociosa, un secreto pecaminoso, pecado de acción por omisión, nada. Todo tipo de conductas pecaminosas, secretos pecaminosos, malas palabras, palabras ociosas, pecado de acción, de omisión, fueron cargados en mi cuerpo, los pagué yo todos los pagué con mi muerte, para darte la salvación de tu alma. Soy tu Redentor, aquel que rescato tu alma pagando el precio completo en rescate de tu alma. Si no creyeres que yo soy tu Redentor, tu Salvador, entonces tú pagarás por tus pecados, porque no pueden quedar sin pagar los pecados, no pueden quedar impunes. Juan 8:24, advierte el Señor a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Quién pagará la cuenta total de los pecados de usted? Mire, o toda la cuenta de todos sus pecados, usted las pagará aquí, o ahora, antes de morir, usted cree de todo corazón, con fe,
que la cuenta total de los pecados suyos que usted va a cometer hasta que se muera, se los pagó todos Cristo en la cruz. Aquí en la cruz hubo un juicio de condenación por los pecados de nosotros. Igual, idéntico a este juicio de condenación por los pecados de nosotros. O usted responde por sus pecados que cometerá durante todo su paso por este mundo, o cree la verdad de que aquí en la cruz Cristo respondió por los pecados de usted. Cristo se lo dejó inculpar a él, como si él los hubiese cometido todo. Toda palabra ociosa, todo secreto pecaminoso, toda acción pecaminosa, omisión, todo tipo de pecados que condenen el alma a la muerte, fueron sobre el cuerpo de Cristo. Él en vez de usted murió por los pecados de usted y lo salvó. Cristo le ha rescatado su alma del infierno, pagando el precio completo en rescate, la cuenta total de los pecados suyos. Un solo pecado basta para que el alma lo tenga que responder en este juicio. Todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, de pensamiento, de omisión, por acción, malas palabras, palabras ociosas, malos pensamientos, secretos de los hombres pecaminosos, todos imputados a Cristo. Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos. ¿Ok? Entonces usted tiene que decidir qué creer. ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados y así le salvó? Y si elige no creer esto, entonces usted va a quedar expuesto a tener que ser usted el que tenga que responder por los pecados de usted. Porque los pecados no pueden quedar impunes, no pueden quedar sin pagarse. La cuenta total de los pecados suyos o la paga usted, o la cuenta total de los pecados suyos, usted cree la verdad que se la pagó en la cruz del Calvario Cristo. Usted tiene que decidir qué creer. Por eso que en Juan 8:24 Cristo advierte a los incrédulos, diciéndoles: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros. Moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Tendrán que ser desnudadas sus almas de sus cuerpos quedan calcinados en una, no sé, en una ánfora, cremado, o echado en la tumba del cementerio, pudriéndose, haciéndose polvo, y sus almas, desnudas del cuerpo, vivas, irán al infierno a esperar en tormento el juicio. Y en este juicio bastará una sola palabra ociosa, bastará un solo secreto pecaminoso, un solo acto pecaminoso, una mentira, un mal pensamiento, un solo pecado por sí solo bastará para que la sentencia tenga que ser ejecutoriada con el lago de fuego. O todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, cree que se los pagó todo Cristo en la cruz, y si no, todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera, lo va a tener que rendir aquí y será usted lanzado al lago de fuego y los pagará usted. No hay ninguna otra alternativa, usted tiene que tomar su decisión. No puede ser indiferente a este dictamen del Señor. El alma que pecare esa morirá. La mayoría de la gente que al morir despierta en el infierno, abre sus ojos en el infierno, es porque nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este espantoso decreto condenatorio. Es un decreto. El alma que pecare esa morirá. Este tremendo dictamen del Señor. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No existe ser humano que nunca peque. Por lo tanto, todos hemos pecado y estamos todos, hasta me incluyo yo, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Redención. Eso está en Romanos 3, versículos 22 al 23. Lea usted Romanos capítulo 3, versículos 22 al 23. Dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Yo me incluyo, yo estoy aquí, yo soy un pecador y seré un pecador hasta que yo me muera, al igual que usted, incluso capaz que sea mucho más pecador que usted que está en el camino ancho. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa acción y efecto de redimir. Redención significa acción y efecto de redimir. Redimir es rescatar las almas que van condenadas al infierno, pagando el precio completo en rescate del alma, pagando la cuenta total de los pecados cometidos. No existe el ser humano que pueda llegar a la sublimación moral. Es decir, que la persona entra por la puerta estrecha, se santifica al máximo y llega a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante ya no peca nunca más. Eso jamás le va a suceder a nadie. Ningún ser humano en el camino ancho llegará a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante, de ahí en adelante no peque nunca más. Se sublima moralmente, se hace igual a Dios en lo moral. Eso no le va a suceder a nadie.
ni a la gente que entra por la puerta estrecha del camino angosto, ni a la gente que sigue caminando por el camino ancho rumbo a la perdición. A ningún ser humano le va a suceder. Por lo tanto, tanto a la gente del camino ancho, que va marchando rumbo a la perdición, como a las personas que estábamos en el camino ancho y entramos un día por la puerta estrecha y ahora estamos caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, a ninguno de nosotros nos va a suceder una sublimación moral. Que lleguemos a un punto en nuestra vida que a partir de ese punto en adelante nunca más cometamos pecado. Eso jamás le va a suceder a nadie. Ningún ser humano logrará la sublimación moral, que llegue a un punto en su vida, un punto de no retorno. En este momento yo cometía pecados, pero en este punto, ahora ya no peco nunca más. Antes pecaba y ahora no peco nunca más. Un punto de no retorno, jamás le va a ocurrir a nadie. Por lo tanto, la cuenta de los pecados siempre va a ir agrandándose, va a ir creciendo, aumentando. Porque siempre pecaremos. Nunca podremos evitar cometer pecados al 100%. Que llegue un punto en mi vida que yo de ahí en adelante no peque nunca más. Eso jamás le va a suceder a nadie. Ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Por lo tanto, la cuenta de los pecados siempre va a ir creciendo. Hasta que se muera la persona. La cuenta de los pecados va a ir aumentando, aumentando. Cada vez más pecados en la cuenta. El número total de pecados va a ir aumentando hasta que se muera el ser humano. Entonces, ¿quién pagará la cuenta total de los pecados suyos? Que usted va a cometer hasta que se muera. ¿Usted cree ahora, antes de que le sorprenda la muerte física, cree que Cristo le pagó la cuenta total de los pecados suyos? Que usted, todos los pecados que va a cometer hasta que se muera, ya no los paga usted, que hace 2000 años atrás se los pagó Cristo. Y si no lo cree, entonces invalida lo que hizo Cristo por usted, esta sustitución, Cristo en vez de nosotros, la invalida, la anula por su incredulidad, quedando expuesto a tener que ser usted el que pague la cuenta total de los pecados suyos. Entonces usted tendrá que ir aquí a toda la cuenta de sus pecados responderla en este juicio. No creyó que toda la cuenta de sus pecados, el que la respondió fue Cristo, por usted. Entonces usted va al infierno. ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados? ¿Sí? Entonces por creer en el Evangelio, por su fe en la gracia, usted va gratuitamente al cielo, porque usted no paga por sus pecados. Ha creído la verdad que Cristo pagó por los pecados de usted. Usted no paga, entra gratuitamente al cielo, por su fe, la fe suya. Y si no cree, entonces tendrá que usted ir al infierno, a pagar usted por los pecados suyos. ¿Quién paga la cuenta total de los pecados suyos? ¿La paga usted? Va al infierno. A esperar en tormento el juicio, con su alma viva, desnuda del cuerpo, el juicio ante el gran trono blanco, y aquí usted rendirá cuenta por sus pecados. Y un pecado basta para que el alma sea lanzada al lago de fuego. El alma que pecare una vez, 2 veces, 3 veces, peor todavía. Conforme la persona va pecando, va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra el alma no es un proceso que se pueda revertir, porque las sentencias no se pueden negociar. Entonces, o todos los pecados los paga usted, o todos los pecados los paga Cristo. Pero tienen que ser pagados todos, el 100%. Aquí en la cruz Cristo los pagó todos. Eso es lo que usted debe creer. Esto es evangelio. Esta es la buena nueva de salvación. ¿Por qué es buena nueva? Porque es nueva. Nunca antes había sido anunciado lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros. Pagarlos Él. Entonces Él nos rescata del infierno. Pagando el precio. Él paga el precio por los pecados de nosotros. Para que no paguemos nosotros el precio por los pecados, con la muerte de nosotros. ¿Cuál es el precio por pecar? La muerte. Ese es el precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar por pecar? La muerte. Morir. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Más el regalo, el obsequio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la única manera de ir al cielo es evitar tener que ser juzgado por Dios en este juicio. Evitar ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. ¿Y cómo la persona evita el juicio? Porque del momento que el ser humano nace en este mundo y abandona su tierno estado de niñez, pierde la inocencia a un niño, en ese momento la persona queda vulnerable a la condena. Porque el ser humano viene con una naturaleza pecaminosa, que siendo niñito el ser humano está inimputable. Porque no tiene el pleno conocimiento de sus actos. Entonces al morir se va al cielo. De los tales, de los pequeñitos, es el reino de los cielos, dijo el Señor en Mateo 19:14. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia de un niño, queda vulnerable a la condena. Porque nosotros somos personas pecaminosas. Cuando éramos niñitos, los pecados que cometíamos, Dios no los tomaba en cuenta porque nosotros no sabíamos lo que hacíamos a plenitud. Éramos inocentes como niñitos. Pero al perder la inocencia, quedamos vulnerables a la condena de inmediato.
Y al primer pecado cometido, a plena conciencia de nuestros actos, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y el alma queda sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa, el ser humano no peca nunca más. Como si pudiera no pecar nunca más, ¿verdad? Como si pudiera lograr la sublimación moral. Ese pecado bastó para que lo tenga que rendir en este juicio. Y para tal efecto tendrá que morir en el camino ancho, ser desnudada su alma de su cuerpo, el alma viva y desnuda va al infierno a esperar en tormento el juicio. Y por ese único pecado cometido acá, el alma será sentenciada y condenada al lago de fuego. Ajá. Es decir, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare aquí adquirirá una sentencia, la muerte del alma, la cual va a tener que ser ejecutoriada acá, en el juicio. Y eso va a significar que el alma sea lanzada a lo más profundo del lago de fuego. Morirán las almas, morirán. El alma que pecare aquí, esas almas morirán acá, en el lago de fuego. Entonces, la única manera en que el ser humano puede evitar el juicio es creer. Creer en el Padre y creer en el Hijo. El Hijo ha dicho, y yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y esa promesa la consumó en la cruz. Consumado es, Juan 19:30. Y entregó su espíritu. Entonces ahí está consumada la promesa. Hay que creerle al Hijo. El Padre ha dicho, y que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Que aquel que tenga al Hijo morando en su interior tiene la vida eterna. Aquel que no tenga al Hijo morando en su interior no tiene la vida. Por eso que en Romanos 8:9 el apóstol Pablo exhorta y dice, si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Por eso que la exhortación a la iglesia que estaba en Corinto, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. La fe fue reprobada, ¿no? Dios no halló fe en ti. No halló fe. No creíste convencidamente que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. Has creído, pero no estás convencido. Estás en incerteza, no estás en certeza, no estás en fe. En Gálatas 3:5 dice, aquel que suministra el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo morando espiritualmente dentro de nosotros. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Por ser bueno, dejar el pecado, vivir una vida santa, cambiar su estilo de vida, obedecer los mandamientos, dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad? Cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, estar permanentemente permaneciendo con el pan para la vida, ¿así? ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Cuando uno oye la buena noticia, el Evangelio, oye que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado Cristo su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y para mí esto significa que Cristo me dio vida eterna, me dio inmortalidad, me dio la salvación de mi alma en forma absoluta, perpetua. Oír el Evangelio, la buena nueva, con fe. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Cuando una persona oye el Evangelio y lo cree con fe, Cristo viene a morar dentro de él. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, 1 Juan 5:12. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, Romanos 8:9. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, exhortación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Entonces, siempre en el mundo cristiano van a haber espigas de trigo y espigas de cizaña, cohabitando juntas. Parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Van a haber vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, cohabitando juntas. Parece que fueran iguales, pero no son iguales. Entonces, por eso que en 1 Corintios 11:19 dice el apóstol, porque es necesario que entre vosotros haya pleitos, que no estén de acuerdo, que se dividan. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
en cuanto a la fe. Ellos no han sido aprobados en cuanto a la fe. Su fe está reprobada. Es como Janes y Jambres, según de Timoteo 3:8, hombres réprobos en cuanto a la fe. Creyeron, pero no convencidamente. Todavía están dependiendo de ellos, de ser buenos, dejar el pecado para por fin, según ellos, ser salvos. En este sentido, basta que Dios detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación de su alma, para que el Señor juzgue que esa persona todavía se encuentra dependiendo de ella, para por fin, según ella, ser salva. Y por tanto, esa es prueba contundente, categórica, de que la tal persona nunca creyó que ya Cristo en la cruz le salvó. Porque si la tal persona hubiese creído que en la cruz Cristo le salvó su alma, para ser salva el alma, esta persona no estaría todavía dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo de vivir una vida en santidad, dependiendo de estar permanentemente permaneciendo con el pan para la vid, porque si no es cortado echado al fuego, dependiendo de cuidar la salvación, porque supuestamente se puede perder, dependiendo de hacer algo más. No ha entrado al reposo de las obras, todavía está trabajando él para su salvación. Romanos 4, versículos 4 al 5. Al que trabaja, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del impío o del pecador, les contaba por justicia, es justificado para irse al cielo. Ha creído con fe que Cristo le salvó. Estas personas han creído, pero no del todo, de que ya Cristo les salvó. Ellos tienen que ser salvos dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, para por fin, según ellos, ser salvos. Son personas exentas de fe, porque no hay de todo en la fe. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque no es de todos la fe, lamentablemente. Entonces, la única manera de ir al cielo, sin Cristo, sin que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados, es que el ser humano que nace de mujer en este mundo, la cantidad total de pecados cometidos sea cero. Cero. Cero absoluto. Que nunca el ser humano haya dicho una mala palabra, una palabra ociosa. Nunca. Ni con el pensamiento. Sin Cristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, para que una persona que nace en este mundo pueda irse al cielo, la cantidad total de pecados cometidos en este paso por este mundo tendría que ser cero. Pero dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe ser humano que nunca peque. ¿Y qué pasa al pecar? La sentencia queda sobre el alma, aplicada. El alma quedó sentenciada. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada en este juicio. Entonces, ya no importa cuando uno comete un pecado, dejando de ser inocente como un niñito, a los 8 años, 7 años le falta el respeto a la mamá, tiene una fantasía sexual con la profesora, con el profesor en el colegio, se masturba, se toca el pene, la niñita se mete el dedito en la vagina y tiene una fantasía sexual. Ya no importa ya, dejando de ser niño, al haber cometido un pecado, ya no importa si usted ya no peca nunca más. Como si usted pudiera no pecar nunca más. Supongamos que pudiera. Ni siquiera así le serviría. Porque ya habría cometido un pecado. ¿Entiende? Repito, un ser humano que nace en este mundo, al morir, para poder irse al cielo, la cantidad total de pecados cometidos en este paso por este mundo tendría que ser cero. Cero absoluto. Que Dios le viera cero pecado en su hoja de vida. Pero eso es imposible para el ser humano. Y es por eso que en Romanos 3, versículos 22 al 23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Yo también he pecado, usted también, todos hemos pecado. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia viene de parte del Señor, mediante la fe nuestra es la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, redención significa acción y efecto de redimir. Redimir es rescatar, Cristo, ser el Redentor, el que rescata almas que están destituidas del cielo, de la gloria de Dios. ¿Y cómo tiene que hacerlo el Redentor? Pagando el precio completo en rescate del alma, pagando la cuenta total de los pecados que el alma va a cometer hasta que se muera su cuerpo. ¿Entiende? Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo, en efecto, nos dio la vida eterna, nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio. En 2 de Timoteo 1:10 dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, pero manifestada ahora, la gracia del Señor, es 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1:10.
pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. El alma no puede ser condenada a la muerte por pecar. O sea, yo cometo pecados, me masturbo, veo pornografía, hablo mal de alguien, me emborracho, fornico, llego a matar a alguien. Mi alma no puede ser condenada a la muerte. Porque hay alguien que fue condenado a muerte por los pecados de mi alma. Ese fue Cristo. Los pecados se pagan una sola vez. Fueron todos pagados en la cruz por Cristo. Ya no los tengo que pagar nosotros. No los tenemos que pagar nosotros en este juicio y ser lanzados al lago de fuego. Es por eso que en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer lo que en la cruz ya fue consumado. Consumado es la vida eterna que les prometí. Tiene que creer que Cristo, a través de este sacrificio, a usted le ha dado vida eterna. Usted tiene que estar seguro, tener certeza de lo que le espera, gracias a lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Usted no tiene que tener ninguna duda. Usted no puede responder a la pregunta: si usted se muere, ¿dónde va? No sé, no estoy seguro, solamente Dios lo sabe. Eso usted lo condena, porque usted está demostrando que no ha creído que ya Cristo le salvó. Cuando Cristo hizo este tremendo sacrificio en favor de su alma. Cristo murió por todos los pecados que usted va a cometer todo el tiempo que su alma vive en su cuerpo, hasta que su cuerpo se muera. Porque todos nosotros, me incluyo, seremos inmundos y perversos pecadores hasta que nos muramos. Usted y yo, todos seremos pecadores. Aquí en este esquema, aquí yo tengo anotado esta siguiente leyenda. Puntos de no retorno. Aquí hay un punto de no retorno. A ver. Perdón que dé la espalda. Este es un punto de no retorno. La persona en vida física que entre por la puerta estrecha entra a un punto, a través de un punto de no retorno. No se puede retornar al camino ancho. No se puede perder la salvación. Se entra, inmediatamente Cristo entra en la persona y lo sella para el día de la redención. No se pierde más la persona. Ahora la persona comete pecados, es mala persona, se emborracha, fornica. Viene la disciplina de parte del Padre para corregir a su hijo que se porta pecaminosamente. Pero ya nunca más hay condenación. En Romanos capítulo 8, en el escrito original, versículo 1 al 4, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por supuesto que después sigue el versículo que dice: los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No, eso no fue inspirado en el versículo 1. El versículo 1 solamente termina así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fin del versículo 1. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de Cristo, ¿ya? Porque la ley del Espíritu de Cristo nos ha redimido de la ley del pecado y de la muerte. No existe los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Eso existe en el versículo 4. Pero el versículo 4 es el resultado de que la persona haya sido salvada. Porque entró el Espíritu en él y anda por el Espíritu, ya no según la carne. Pero igual va a ser un pecador. Igual que David andaba por el Espíritu. David componía los salmos por el Espíritu. Pero David era muy pecador. Y Dios lo reprendía a David, ¿verdad? Al rey David. No quite de mí tu Santo Espíritu, dijo en el Salmo 51, el salmista David. Andar por el Espíritu y no según la carne no significa que la persona no peca nunca más. Significa que la persona ahora es guiada por el Espíritu Santo, como dijo Cristo, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Entonces, cuando la persona es objeto de que el Espíritu Santo sea suministrado dentro de él, la persona anda según el Espíritu, ya no según la carne, pero va a ser muy pecador, igual que los dos que están acá. Y como vamos a ser muy pecadores, vamos a tener la sangre de Cristo que nos va a ir limpiando constantemente nuestros pecados hasta que nos vayamos al cielo. Cristo ejerce la labor redentora, nos redime el alma, nos salva el alma de la muerte, nos da la vida eterna, y luego cuando Cristo entra en nosotros ejerce la labor sacerdotal. Constantemente va vertiendo su sangre en el propiciatorio de nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lugar santísimo en nuestro corazón. Y Cristo entra con su propia sangre. ¿Ya? Nosotros hemos bebido su carne, comido su carne y bebido su sangre, Juan 6, versículos 50 al 59, y Cristo, cual fiel sumo sacerdote, entra en nosotros, en los santos. Como dice Hebreos capítulo 9, ¿ya?
La labor sacerdotal de Cristo. La labor sacerdotal. Mas Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes llegados, de los bienes venideros, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Entonces, ahí Cristo ejerce la labor sacerdotal, en los santos. Los traductores han modificado el escrito original y han puesto en el lugar santísimo. No, lo que inspiró el Espíritu Santo es en los santos, en los apartados por Dios. Santo no significa una persona que es buenita, que se merece el cielo, no. Santo es un pecador apartado por Dios. De ahí viene la palabra santidad. La palabra santidad significa cualidad de santo. La palabra santidad. A ver si tengo escrito. Aunque está algo borroso, pero algo se entiende, la palabra santidad viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Y santo significa apartado por Dios. Sus componentes léxicos son sanctus, significa santo, más el sufijo dad, que significa cualidad. Entonces, la palabra santidad viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Entonces, cuando dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no es sin santidad, como dicen los pentecostales, sin santidad nadie verá al Señor. No, eso es falso, está torcido eso. No, no es sin santidad, es la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cualidad de ser personas que por Dios han sido tomadas de entre la gente del camino ancho, que va rumbo a la perdición, que Dios las tomó, santo, tomado, apartado por Dios, sin que usted tenga la cualidad de ser personas que por Dios, por Cristo, han sido tomadas, elegidas de entre la gente del camino ancho que va rumbo a la perdición, y por Dios apartadas para Él, a través de la puerta estrecha, el camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá, sin que usted tenga la cualidad de ser personas que han sido tomadas por Dios de entre la gente del camino ancho que va rumbo a la perdición y apartadas para Él, al camino angosto que va rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Tienen que tener la cualidad de ser personas tomadas por Dios, de ser elegidas por Dios. Y lo único que Dios le toma en cuenta a las personas del camino ancho que va rumbo a la perdición para apartarlas para Él al camino angosto es su fe, en lo que Cristo hizo. Y no en las acciones santas que ellos hacen, sino en lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo para podernos salvar. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Cuando una persona cree que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, cree que así Cristo nos dio la vida eterna, la persona es justificada por su fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces la persona entra por la puerta estrecha, escapando del infierno, el juicio y el lago de fuego. Es por eso que en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. ¿Han oído la palabra de Cristo? Yo le doy vida eterna. ¿Ha oído la palabra de Cristo? En Juan 10:28, Cristo dice: y yo le doy vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe, y la persona hace efectiva la salvación de su alma. Porque la salvación de su alma fue consumada en la cruz y se hace efectiva por la fe, creyéndola, sin ninguna duda. Yo creo que Cristo me dio vida eterna cuando Él en la cruz murió por mis pecados. Yo creo que voy al cielo, tengo certeza en lo que me espera. No tengo incerteza, estoy en fe. Eso es lo que Dios quiere. Que le crean que Él ya nos salvó. Que crean que el pecado se condena con la muerte. Es lo primero que hay que creer. Y cuando yo me veo que he pecado, me debo ver condenado a muerte. Necesitado de una salvación por sustitución, que aquel que muere en vez de mí sea Cristo. Cristo murió por los pecados de nosotros.
En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos que me dicen Señor, Señor, son cristianos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Miren, este término conocer se puede entender en la parte biológica. Cuando uno examina el término conocer en la parte biológica íntima, de intimidad sexual. Nosotros vemos en el libro de Génesis que conoció Adán a su mujer, Eva. Entonces Eva quedó esperando a Caín y Abel. La conoció íntimamente, en materia sexual. Adán entró en Eva. Adán, cual varón, sacó el miembro viril y penetró la vagina de Eva, entró, fueron una sola carne. ¿Ah? Y serán una sola carne. Entonces Adán conoció a su mujer, y su mujer Eva quedó esperando a dos hijos que eran Caín y Abel. Es un conocimiento sexual, íntimo, una intimidad sexual, donde son una sola carne, en el lecho nupcial. El lecho nupcial, donde hay sexo lícito entre el hombre, marido y su mujer. Es válido, es lícito en el matrimonio. Los hombres perversos de Sodoma le dijeron a Lot, saca a los dos varones para que los conozcamos. O sea, ellos querían tener sexo ilícito, sexo homosexual, ¿ya? Sodomítico. Eso es conocer en lo íntimo, tener relación sexual, donde alguien entra en el cuerpo de otra persona. A través del pene entra. Entonces son una sola carne. Entonces el marido eyacula y la mujer, su mujer queda esperando un hijo, porque tienen relación íntima, conocimiento íntimo en la cama, en el matrimonio, intimidad en la cama, sexo, sexual, conocer. Ahora, en lo espiritual, cuando Cristo entra en nosotros, Cristo nos conoce, entra, somos de Él, le pertenecemos a Él, entra en nosotros. Entonces nosotros somos conocidos por Él. ¿Me entienden? Adán, él entró en Eva y Eva quedó esperando a Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer, la conoció sexualmente, íntima, entró, el pene entró en la vagina de Eva. Eso para que se entienda bien. Ahora, tenemos nosotros el caso de Enoc. Dice Génesis capítulo 5, Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. O sea, Dios estaba en Enoc. Enoc no caminaba solo, caminaba con Dios. Dice la Escritura que desapareció Enoc porque lo traspuso Dios. Enoc caminó con Dios. Cuando una persona se arrepiente, como Dios lo demanda, y cree con fe en el Evangelio, Dios lo toma de entre la gente del camino ancho y lo aparta para Él. Entonces eso es santo, apartado por Dios, haciéndolo entrar por la puerta estrecha. Queda justificado en la persona por la fe de la persona, en el sacrificio de Cristo, que ha redundado en la vida eterna. Y él creyó que Cristo a través de este sacrificio le dio vida eterna, lo creyó con fe. Entonces, justificado por su fe en lo que hizo Cristo. Cristo nos fue sacrificado por nuestros pecados, murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Entonces la persona justificadamente entra, Dios lo toma y lo aparta para él, al camino angosto. Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, antes estaba muerto, pasó de muerte a vida, y Cristo entra en él, en forma espiritual. Y el que tiene el Hijo tiene la vida, 1 Juan 5:12. Entonces ahora la persona ya no camina sola. Antes caminaba sola la persona. Ahora la persona camina con Dios, con Cristo. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo no nos está tomando en cuenta a nosotros nuestros pecados para podernos justificar. Lo que nos está tomando en cuenta es nuestra fe. Cristo no nos está tomando en cuenta nuestros pecados, porque los pecados nuestros los cargó Él y los pagó Él. Lo que nos está tomando en cuenta es que creamos que Él pagó por nuestros pecados y así nos salvó. ¿Cómo no está tomando en cuenta nuestros pecados Cristo para podernos justificar si los pecados nuestros los cargó Él? Él se los dejó imputar a su cuerpo en la cruz y Él los pagó. Lo que nos está tomando en cuenta Cristo para podernos apartar para Él es nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que estemos certeros, que gracias a que Cristo murió por los pecados de nosotros, Cristo nos salvó del infierno. Entramos por la puerta estrecha, por la fe. Creyendo que Cristo nos salvó del infierno, creyendo que Cristo ya me salvó, que yo cuando me muera 100% voy al cielo, estoy seguro, por lo que Cristo hizo por mí, por este gran sacrificio, en donde Cristo cuando estuvo a punto de entregar su espíritu exclamó, ¡consumado es! Está consumada la promesa que les hice, les he dado la vida eterna.
persona que lo ponga en duda, que objete, que diga sí, pero hay que ser bueno, dejar el pecado, esa persona va al infierno. La obra redentora completa, una vez y para siempre, fue hecha por Cristo en la cruz. El pago completo de todos nuestros pecados. Ahora, la persona cuando es apartada desde el camino ancho al camino angosto, apartada por Dios, Cristo entra en él. Dios entra en él. Y ahora, igual que Enoc, la persona camina con Dios. Y es conocida por Dios. Es conocida porque Cristo entró en él. Esa persona le pertenece a Cristo. Pero estas personas que están acá, ellos son cristianos, muchos de ellos evangélicos o católicos, que están procurando entrar. No estoy hablando de la gente atea, agnóstica, los budistas, mahometanos, tibetanos, musulmanes, islámicos. Toda esa gente va al infierno porque son digamos, credo anticristo. Estoy hablando del mundo cristiano, de los que están reprobados en cuanto a la fe. Recordemos 1 Corintios 11, 19. Porque es necesario que entre vosotros, los del mundo cristiano, haya disensiones, pleitos, no estén de acuerdo, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. Estas son vírgenes, pero insensatas, porque están en santificación. Vírgenes, sinónimo de pureza moral, pero no han sido justificadas, porque están exentos de fe. Y al estar exentos de fe del Evangelio, exentos del Espíritu. Están exentas del aceite. Son vírgenes insensatas sin aceite en su vasija. En cambio, estas son las vírgenes prudentes, porque creyeron con fe que ya Cristo les salvó. Y se saben pecadoras. Somos pecadores, inmundos y perversos pecadores. Lo seremos siempre hasta que nos muramos. Porque jamás podremos evitar cometer un pecado. Jamás podremos evitar jamás podremos llegar a un punto en que de ese punto en adelante, nunca más pequemos. Eso jamás nos va a suceder. Por lo tanto, vamos a pecar, lo queramos o no reconocerlo, hasta que nos muramos. Y un pecado es un delito de pena de muerte. Un pecado es algo tan asqueroso, es tan malvado el pecado cometido, que tiene que ser castigado con la muerte de aquel que lo cometió. La paga del pecado es muerte, no importa qué tipo de pecado sea. Es tan grave un pecado que tiene que ser condenado aquel que comete el pecado con la muerte. Es pena de muerte, un delito de pena de muerte, es como matar. Es como un delincuente que comete homicidio en serie. Esa persona tiene que ser fusilada, porque cometió delito tan grave, es un asesino en serie, en justicia debe ser fusilada, o ejecutada en la silla eléctrica, o con una inyección letal, o en la horca, porque es un peligro para la sociedad. La pena de muerte. Eso es un pecado, cualquiera sea. Un pecado no es algo olorosito, bonito. No, un pecado es algo asqueroso, inmundo. Y nosotros vamos a cometer pecados asquerosos y inmundos hasta que nos muramos. Ahora, en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad. Entrad por la puerta estrecha. Y advierte, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo trágico, que Cristo no dice, y son pocos los que entran por la puerta estrecha al camino angosto. Lo que Cristo está diciendo es que solamente los que la hallan, los que solamente la logran hallar, son pocos. Entonces, de estos pocos que logran hallar, es el mundo más fervoroso, el mundo cristiano más fervoroso. Y de estos se habla en Mateo 7, versículos 21 al 23, cuando Cristo dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, son los pocos que han hallado, ¿eh? Son los pocos que han hallado, son cristianos creyentes. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos me dirán en aquel día, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan capítulo 6, versículo 40, Cristo dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo está diciendo que la voluntad del Padre, lo que el Padre quiere, es que los seres humanos crean en su Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo del Padre. El Padre quiere que los seres humanos le atribuyan deidad a Cristo, que digan que Cristo también es Dios. Y como Dios es todopoderoso. Es todopoderoso para cumplir una promesa tan importante, tan grandiosa. ¿Cuál es la promesa que nos hizo Cristo? La vida eterna. Juan 10, 28, Cristo dijo, y yo les doy vida eterna. Y como Dios es todo suficiente, capaz de cumplir esa gran promesa. El Padre quiere que los seres humanos crean en su Hijo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer el ser humano en el Hijo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Hijo?
que nos ha dado vida eterna. Y yo le doy vida eterna, ha prometido el Hijo. Y esa promesa, ¿dónde la cumplió? En la cruz. Consumado es. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. Entonces, hacer la voluntad del Padre es creer que una persona tiene vida eterna por la promesa consumada por Cristo en la cruz, a través de este sacrificio, donde Cristo murió por los pecados de nosotros. En Juan capítulo 6, versículos 28 a 29, algunos judíos le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado, que creáis en el Hijo. Nuevamente, Juan capítulo 6, versículo 40. Cristo está diciendo en primera persona, y esta es la voluntad del que me envió. Esto es lo que el Padre quiere. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. El Padre quiere que los seres humanos crean en su Hijo. Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. ¿Qué es lo que dijo el Hijo? ¿Qué prometió el Hijo? Darnos vida eterna. En 1 Juan 2:25, el apóstol Juan, muchos años después, ya que Cristo había muerto por nuestros pecados en la cruz, ya estaba viejito el apóstol Juan, y el apóstol Juan recuerda, hace una rememoranza. 1 Juan 2:25, diciendo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que tenga fe que ya Cristo nos dio la vida eterna. Que esté seguro, certeza de que al morir va al cielo. Porque este sacrificio ha sido todo suficiente para que nosotros gratuitamente nos vayamos al cielo, sin pagar nosotros por nuestros pecados. El que pagó por los pecados de nosotros en forma completa, la cuenta completa, desde que nosotros nacemos hasta que nos muramos, fue Cristo. Entonces, ¿qué es lo que es la fe? Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Tiene certeza que va al cielo? ¿O está en incerteza? Usted no sabe dónde va después de morir. En Juan 12:35, Cristo dijo, Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Una persona que está en tinieblas, a las tinieblas va al infierno, a la oscuridad. A una oscuridad con fuego. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amigo, ¿usted sabe a dónde va después de morir? No sé, estoy en tinieblas. Va al infierno. Porque no ha creído que Cristo le salvó. Porque aquí en la cruz Cristo usted le salvó, pagándole sus pecados con la muerte de Él. Y usted no sabe a dónde va después de morir. En Juan 12:46, Cristo mismo ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir. No permanezca en tinieblas. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo un día nací en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Y a mis 10 años, mis abuelos, predicándome el Evangelio y hablándome acerca de la condición horrorosa en la que yo me encontraba, que yo iba marchando al infierno, yo reconocí esa condición de que siempre iba a ser un pecador hasta que me muriera, de que por haber pecado estaba muerto espiritualmente, necesitado de que Dios me hiciera pasar de muerte a vida espiritualmente, que me hiciera nacer de nuevo espiritualmente, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8, y con mi alma sentenciada a la muerte. Entonces, cuando yo reconocí estos tres estados, mi estado moral, espiritual y judicial, yo me arrepentí. Cambié de parecer. Cambio de parecer. Miren, dice en Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino ancho donde va caminando. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Déjate de estar caminando en el camino ancho. El impío deje su camino. Y deje sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos que tiene. Cambiar de pensamiento, cambiar de parecer. ¿Has pecado? ¿Debieras pensar que te encuentras con tu alma sentenciada al lago de fuego? Y necesitas ser salvo. Y no quieres pensar así. No quieres cambiar de pensamiento. No quieres arrepentirte para con Dios. Arrepentíos y creed en la obra de salvación de Cristo. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que de esta manera Cristo te ha dado vida eterna, inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Entonces, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor.
Aquí se está hablando del mundo cristiano. La espiga de cizaña, y aquí la espiga de trigo. Las vírgenes insensatas, sin aceite. Aquí las vírgenes prudentes con aceite. Y aceite figura el Espíritu Santo. A ellos les ha sido suministrado el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque a ellos Dios les encontró fe. A ellos no, porque ellos creyeron, pero exentos de fe. No estando plenamente convencidos de que el acto sacrificial de Cristo ocurrido en la cruz bastó para darle la vida eterna. Ellos dicen que no. Lo que según ellos va a bastar es que lo que hizo Cristo más lo que ellos hacen. Ellos se purifican, dejan el pecado, cambian su estilo de vida, están haciendo, están obrando. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, la fe del impío pecador, les contaba para justificación, para justicia. Tenemos el ejemplo del padre de la fe, Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 6, leemos, y creyó, y le fue contada por justicia. ¿Hizo algún acto de obediencia Abraham? ¿Alguna obra, un cambio conductual? Nada, creyó, y le fue contada por justicia. Y una vez siendo justificado, ahora tuvo que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. Santiago capítulo 2. Por cuanto esto hiciste, obra de obediencia. No me rehusaste tu hijo. De cierto te bendeciré. Génesis 22, 18. Tuvo que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Ya era salvo. En Santiago capítulo 2 dice, ¿que acaso no fue justificado nuestro padre Abraham por las obras cuando sacrificaba a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac sobre el altar, Abraham ya era salvo. Si Abraham fue salvo en Génesis 15:6 por la fe. Ahora tiene que ser justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. También Rahab la ramera, igual que Abraham, no fue justificada por las obras Rahab la ramera cuando recibió a los 2 espías enviados por Josué y los hizo escapar por otro lugar. Cuando Rahab la ramera, fue justificada por las obras, Rahab la ramera ya había sido justificada por la fe para irse al cielo y seguía siendo ramera. Rahab era una ramera, hermana mía en la fe. Rahab la ramera era una prostituta que trabajaba en un burdel en los pasillos de la ciudad amurallada de Jericó y ya era salva, igual que Abraham, por la fe. Y luego los dos tuvieron que ser justificados por las obras para ser bendecidos. ¿Y cómo fue bendecido Abraham? A través de él vino Cristo. En tu simiente. Por cuanto esto hiciste una buena obra y me obedeciste. De cierto te bendeciré en tu simiente, en Cristo. Ese es el premio de la buena obra de obediencia para Abraham. Ese mismo premio se lo dio Dios a Rahab la ramera. En Mateo capítulo 1 leemos la descendencia de Jesús. Dice, Salmón de Rahab la ramera tuvo a Booz. Booz se casó con la moabita. Y de ahí viene Isaí, y de ahí viene David, y de David viene Cristo. La inmunda prostituta Rahab la ramera iba al cielo justificada por su fe y seguía siendo prostituta, seguía siendo una ramera, trabajando en un bordel y era hermana mía en la fe. Ella si se moría se iba al cielo con el Señor. ¿Dónde están tus obras, religioso hipócrita, santurrón hipócrita? Acá en Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No que tendrá, dependiendo si deja su estilo de vida pecaminoso, si se porta bien. Tiene, ahora mismo, oír y creer, tiene, ahora, right now, en este mismo segundo, vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer. No que yo hago y dejo el pecado, hago un cambio conductual, dejo la pecaminosidad. Recordemos, Rahab era prostituta y ya había sido justificada por su fe. Rahab oía todo lo que Dios hacía con su pueblo. Cómo mandó las 10 plagas en Egipto. Cómo abrió el mar rojo y pasaron en seco, liderados por Moisés los israelitas. Cómo Dios hizo que ellos derrotaran a los gigantes. Cómo les hizo llover maná del cielo. Cómo les hizo salir agua de la roca. Entonces, sin ver, sino por oír, Rahab dijo, el Dios de los hebreos es mi Dios. Y toda la gente que estaba en Jericó
tenía dioses falsos, adoraban a Milcom, a Astoret, a los Baales, y la única mujer que adoró al Dios verdadero fue una prostituta llamada Rahab. Rahab, la ramera. Mi hermana en la fe, ¿habrán prostitutas hoy en día trabajando en algunos prostíbulos, pero que han creído que Cristo es su Redentor? Tal vez puede que sí. ¿Y habrán personas, pastores evangélicos, viviendo una vida en santidad y al morir se van al infierno? Muchos. Porque están dependiendo de sus obras para por fin ser salvos. Entonces, repito, para que una persona que nace de mujer en este mundo, al morir, se vaya al cielo, sin la obra redentora de Cristo, la cantidad de pecados cometidos, de malos pensamientos, de palabra ociosa, tendría que ser 0. Recordemos lo que el Señor dice en Mateo 12, versículos 36 al 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa obliga al ser humano a tener que ir a juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para evitar el juicio, el ser humano jamás tendría que decir ni una sola palabra ociosa. Para evitar el infierno y el juicio, el ser humano jamás tendría que pecar de pensamiento. Jamás tendría que tener un secreto pecaminoso. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Evangelio. Es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En Romanos 4, 25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo ha sido resucitado para justificar exclusivamente a aquellos que hemos creído con todo nuestro corazón, con fe, que ya Cristo nos dio la inmortalidad. Vamos seguro al cielo. Una persona que no esté en esa certeza no es justificada. Por Cristo. Cristo es el que justifica. Ahora, ¿cómo se verifica, se comprueba que una persona que dice creer en Cristo permanece rehusando creer en el Hijo? Miren, en Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, rehusar creer en el Hijo. Rehusar creer que Cristo nos dio vida eterna, porque Cristo nos prometió darnos vida eterna. Decir no, Cristo nos dio una salvación que depende de nosotros, depende de que nosotros estemos permanentemente permaneciendo con el pan para la vid, porque si no somos cortados echados al fuego. Una salvación que depende de que nosotros dejemos de ser tibios. No, Cristo no nos dio una salvación que dependa de nosotros. Cristo nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y qué permite que el Hijo entre en nosotros? La fe nuestra. Aquel que suministra el Espíritu, a Cristo. Y hace maravillas entre vosotros, maravillas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Cuando uno oye el Evangelio, la buena nueva, y lo cree con fe, ahí Cristo entra en él. Tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Cristo. Y en Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y para que Cristo more en la persona tiene que estar en fe, creer con fe que ya Cristo le salvó, sin ninguna duda. Entonces aquí tenemos un punto no retorno, la persona entra por esta puerta al infierno y no puede retornar nunca más a la vida. Esta persona entra en vida, tiene vida física, antes de morir, entra por la puerta estrecha y ya no puede retornar al camino ancho. Obtiene la inmortalidad, la vida eterna. Cristo entra en él. Y él comete pecados y nunca más es condenado al infierno. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1 del Romano 8. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona permanece rehusando creer en el Hijo? Es cuando estas personas dicen, querido amigo, para que usted sea salvo, crea en Cristo, para que usted tenga vida eterna, crea en Cristo y deje el pecado. Porque si usted cree en Cristo y no deja el pecado, usted va al infierno. Esa persona está demostrando que permanece rehusando creer en el Hijo. ¿Cómo una persona de carácter religioso va a demostrar que permanece rehusando creer en el Hijo? Cuando la tal persona, un pastor evangélico o un sacerdote católico,
ya sea del catolicismo o los protestantes del catolicismo, en el mundo evangélico, los líderes de ellos dicen, para que tú tengas vida eterna, cree en Cristo y deja el pecado, cree en Cristo y vive una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cree en Cristo y tienes que estar permanentemente permaneciendo con el pan para la vid, porque si no eres cortado, echado al fuego. Cree en Cristo y además tienes que tú dejar de ser tibio, porque los tibios los vomitan de la boca. Cree en Cristo para tener vida eterna, más que tú tengas que dejar de ser tibio. Cree en Cristo para tener vida eterna, más que tú tengas que dejar el pecado. Cree en Cristo para que tú tengas vida eterna, más que tú tengas que hacer o dejar de hacer. Porque si tú crees en Cristo, pero si tú no haces buenas obras o no dejas de hacer malas obras, te vas al infierno. Esa persona está siendo un estorbo. Él no entra ni deja entrar. Es una persona que hace malas obras, obras de maldad. Porque está impidiéndole la fe. Porque está enseñando que hay que estar en fe y en obras, ¿verdad? Fe y obras para ser salvo. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es muerta en sí misma, es estéril. Del que ya ha sido salvo por su fe en el Evangelio. Las obras que tenemos que hacer nosotros los salvados son predicar el Evangelio a los demás, orar por las almas perdidas, congregando entre nosotros, no dejando de congregarnos, orar sin cesar. Eso, tú tienes fe que en la oración hay poder. Ya, demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe en la oración orando, con obras de obediencia, orar. Tú dices que hay poder en el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ya, demuéstrame tu fe sin estar predicando el Evangelio, sin obras, y yo te demostraré mi fe porque estoy predicando el Evangelio, por obras, pero del que ya ha sido salvo. ¿Me entiendes? La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. Del que ya ha sido salvado con vida eterna por su fe en el Evangelio, en Cristo. Entonces, tenemos nosotros que personas van a estarle diciendo al Señor acá, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué debieran estarle diciendo a estas personas? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces la pregunta es, ¿qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor? Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación en la tierra, tenemos Marcos 1.15, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 15, comenzó a pregonar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia al Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso son las dos demandas para salvación. Eso es lo que le debieran estar diciendo a estas personas al Señor, estando a punto de ser tomadas y lanzadas al lago de fuego. Lo que debieran estarle diciendo es, Señor, Señor, que acaso no nos arrepentimos, Señor, Señor, como el Señor que usted lo comenzó a demandar cuando usted inició su ministerio de salvación, diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio, que acaso nosotros no nos arrepentimos, Señor, Señor, que acaso no depositamos fe en el Evangelio, Señor, Señor. Eso es lo que debieran estarle diciendo. Pero miren lo que le estarán diciendo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí. Nunca entré en ustedes. Ustedes nunca caminaron conmigo. No sé de dónde soy. No os conozco. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué estas personas que estuvieron viviendo en santidad, dejando el pecado, en santificación, viviendo una vida santa para por fin ser salvo? Dejando el pecado para por fin ser salvo. Viviendo una vida en santidad para por fin ser salvo. Dejando de ser tibios para por fin ser salvos. Estando permaneciendo con el pan por la vid para no ser cortado o echado al fuego, para por fin ser salvo. Lo estaban haciendo para por fin ser salvo, demostrando que no habían creído que ya Cristo les había salvado en la cruz. Eran obras de maldad, hacedores de maldad, porque ustedes le están diciendo a la gente que para poder tener vida eterna hay que creer en Cristo, más dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad, hacer obras. Que lo que hizo Cristo en la cruz no bastó, no fue suficiente para darnos la vida eterna. Ustedes predican que lo que va a ser suficiente es lo que hizo Cristo, más que ustedes viven una vida en santificación, dejando el pecado. Ahí sí, eso va a ser suficiente para poder irse al cielo. Están en obras, no están en fe. En 2 Corintios 13:5 hace una advertencia, una exhortación al apóstol Pablo, diciendo,
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estás en la fe, has sido justificado, entraste por la puerta estrecha. Dios te hizo nacer tu espíritu nuevo y Cristo entró en ti. Ya no caminas solo, caminas con Dios. Estás en el camino angosto, si estás en fe. Si no estás en fe, estás en obras. Estás procurando entrar al camino angosto, procurando entrar. No has sido justificado. Estás en santificación. Estás confiando en tu santificación para que te sea tomado en cuenta tu conducta moral para por fin ser salvo. No has sido justificado. No estás en fe. Por lo tanto, el Espíritu Santo no está en ti. Eres una virgen insensata, sin el Espíritu Santo morando en tu cuerpo, sin aceite en tu vasija. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, otra vez el apóstol Pablo insiste con lo mismo. Temamos pues, dice el apóstol Pablo, temamos pues todos los que dicen que creen en Cristo. ¿Eh? No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, no haber entrado todavía. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Aquí tenemos el problema entre los nosotros y los ellos, la diferencia. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que oyeron el Evangelio, la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Se entra por la fe. Entonces a ellos no les aprovechó el haber oído que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, nos dio la vida eterna. Ellos oyeron el Evangelio, pero para ellos no les significó una buena noticia de salvación. No les significó gozo. Para ellos les significó un anuncio más. Para ellos, el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados no ha sido suficiente para darnos vida eterna. Para ellos. Para ellos lo que va a ser suficiente es lo que hizo Cristo, más que ellos dejen de ser tibios, viven una vida en santidad, permanezcan con el pan para la vida. Ahí sí. O sea que lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente para darnos la vida eterna que Él nos prometió. Lo que según ellos, los incrédulos al Evangelio, va a ser suficiente es lo que hizo Cristo, más que ellos dejen el pecado, hagan un cambio conductual, viven una vida en santidad, permanezcan con el pan para la vid, que estén cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder, que estén haciendo y dejando de hacer. Ahí sí. Entonces eso jamás le permitirá la fe. Porque al estar dependiendo de sus obras, van a estar inseguros, confiando en sus obras. No habrán confiado en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio, este evangelio, no hay otro. No hay otra pregonación que indique lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Esta pregonación, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, este anuncio, indica lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y fuera de este anuncio no hay otro evangelio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les está encubierto, porque por más que lo oigan, no lo van a creer. No van a creer que esto que hizo Cristo bastó para darnos vida eterna. Para ellos, este anuncio no es buena nueva de salvación, no es gozo. Es un anuncio más, porque son escépticos, son incrédulos al Evangelio. Para ellos no les basta el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados para darnos vida eterna. Para ellos, según ellos, lo que va a bastar es lo que hizo Cristo, más lo que hacen ellos. Ellos dejan el pecado, viven una vida. Ahí sí que se van al cielo. Porque si tú crees en Cristo y tú no dejas el pecado, tú eres un pecador, tú no vives una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tú te vas al infierno. Entonces lo que hizo Cristo no bastó para darnos vida eterna. Su tremendo sacrificio por nosotros en la cruz no fue suficiente para darnos vida eterna. Sí, pero además tú tienes que procurar dejar el pecado, vivir una vida en santidad, procurando entrar por tus obras. Entonces, en 1 Juan 5:4 leemos, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que cree que Cristo le dio vida eterna. Porque esa fue la promesa que nos hizo el Señor. Y tú crees en la promesa de Cristo, entonces haces efectiva la vida eterna para ti. La haces efectiva, la haces realidad para tu alma. Entonces, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. La única manera de ir al cielo es evitar ser juzgado por Dios, es evitar ir a juicio. En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe lo que ya fue consumado. Y ahí la persona es justificada. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Después Abraham fue justificado por las obras para ser bendecido, no para ser salvo. Igual que Rahab. Rahab fue justificada por las obras para ser bendecida. Rahab se convirtió en aquella de la cual vendría Cristo. La misma bendición para Abraham fue para Rahab la ramera. Y los dos ya eran salvos. Abraham y Rahab la ramera. Y Rahab la ramera seguía siendo prostituta. Y había sido justificada por la fe. Porque había creído que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Y todo el resto de la gente de Jericó eran todos paganos. La única que fue salvada de la muerte fue Rahab y toda su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo al carcelero de Filipo, le dijo Pablo y Silas. Cuando el carcelero de Filipo preguntó, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. No porque sea un pecador. Yo estoy aquí. Voy marchando rumbo a la vida eterna. Soy salvo ya por Cristo. Y soy un inmundo, perverso, degenerado pecador. Peor que usted. Pero usted va al infierno porque no ha creído que Cristo murió por sus pecados. En cambio yo voy al cielo porque yo he creído, con todo mi corazón, con fe, que Cristo murió por los pecados míos. Pecado que yo cometa hasta que me muera, me los pagó Cristo con su muerte en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Ha creído eso usted? Usted por eso no sabe a dónde va después de morir. Porque usted no ha atendido este dictamen. Que dice, el alma que pecare esa morirá. No ha atendido ese dictamen, no le ha prestado la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen del Señor. El alma que pecare esa morirá. Y como ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20, usted también pecó. Por lo tanto, usted debiera cambiar de parecer. Si le parecía que iba al cielo, al descanso eterno, ahora le debiera parecer que va al infierno, al tormento eterno. Cambio de parecer respecto de cómo se encuentra usted ante Dios, producto de que ya pecó, se encuentra con su alma sentenciada a la muerte. Y no quiere cambiar de parecer, no quiere verse así, no se quiere arrepentir. ¡Arrepentíos! Y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. La condena no es por ser pecador. La condena es por no creer que Cristo murió por los pecados de nosotros, por no creer en el Evangelio. La condena es por no arrepentimiento. ¿Ya? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por nunca verse marchando rumbo al infierno. Nunca quererse ver condenado. Para ser salvo hay que verse condenado. Porque la salvación es respecto a la condena. Soy salvo de la condena. Soy salvado de ir al infierno. Me tengo que ver yo mismo yendo al infierno. Si yo no me veo yendo al infierno, entonces yo no requiero ser salvo del infierno. ¿Me entiende lo que quiero decir? Para que la persona pueda escapar de este destino, tiene que verse marchando rumbo al infierno. Porque no hay nadie que nazca aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá, en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, desde el camino ancho, hay que apercibirse. Despertar a la realidad del camino ancho, donde todos vamos caminando. Y buscar la puerta de escape a este destino, que es Cristo. En el libro de Números, Dios mandó serpientes venenosas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba injuriando a Dios, y Dios los castigó con serpientes venenosas. Entonces empezó a morir muchos judíos, muchos israelitas. Entonces los israelitas le pidieron a Moisés que intercediera ante Dios por ellos. Entonces Dios le dijo, Moisés, hazte una serpiente, hazte un asta de madera y pon en ella una serpiente de bronce. Y toda persona que fuere mordido por la serpiente, que mirare a la serpiente de bronce alzada en un asta, vivirá. Ese veneno es símbolo del pecado. Basta que la persona fuera mordida por la serpiente, esa mordedura, ese veneno era letal. No había medicina que lo pudiera salvar. ¿Entiende?
Una vez que la persona pecó, quedó mordida por el veneno del pecado. Tiene que morir, porque el pecado se paga con la muerte. El veneno, inoculado por la serpiente, irremediablemente producía la muerte. Era cosa de tiempo. Era letal. Era mortífero. Había muchos israelitas que eran mordidos por la serpiente, y seguramente ellos acudían a una curandera, a una medicina, ¿cierto? Y no miraban la serpiente alzada en un asta. Morían. Tenían que creer solamente. Creer que al mirar esa serpiente de bronce puesta en un asta, ellos vivirían. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer, no es hacer o dejar de hacer. Cuando uno cree en Cristo, que Cristo nos dio la vida eterna, cuando Él murió por los pecados de nosotros en la cruz, entra por la puerta estrecha y aquí uno tiene que optar por la santificación, ¿verdad? Para tener una vida próspera en esta vida terrenal, longeva, de ser de muchos años. Porque el pecado trae muerte, enfermedades, trae pérdida de la salud, pérdida de la vida física, pérdida financiera, trae pobreza, rupturas matrimoniales, pérdida del matrimonio, por andar siendo infiel. Pero nunca más, para el salvado, el que ha creído en Cristo, nunca más por pecar, el infierno, el juicio, el lago de fuego, la pérdida del alma, nunca más. ¿Ha creído usted que Cristo en la cruz murió por sus pecados? ¿Ha creído que Cristo es su Salvador? ¿Que es su Redentor? ¿Que Él en vez de usted pagó el precio por los pecados suyos, los pagó con su muerte, para que usted nunca más los pagara, los pecados suyos que usted va a cometer, al igual que yo, hasta que nos muramos, con la muerte de su alma, nunca más? Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio, para que usted haga efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó en la cruz en beneficio de toda alma humana, y que el ser humano tiene que hacerla efectiva, real para su vida, mediante la fe.